Hola, buenas noches. El Señor les bendiga. Vamos a continuar con la enseñanza de liderazgo. Hoy le corresponde a la ley del terreno firme. Me gusta mucho esta enseñanza porque confirma lo que vengo comunicándole, lo que he venido comunicando, pues lo que Dios me ha revelado de, de la enseñanza de liderazgo, pues que bueno, que como tal la bendición llega al espíritu, pero necesitamos un alma o un carácter conforme al carácter de que Dios le agrada, para que la bendición, para que el alma pueda modular una respuesta a la bendición espiritual y pueda ser expresada a través de la carne. Aquí en esta enseñanza habla mucho de eso. La ley del terreno firme. La confianza es el fundamento del liderazgo. La historia de éxito y fracaso de un líder hace una gran diferencia en su credibilidad. Es algo así como ganar y gastar el cambio que lleva en el bolsillo. Cada vez que usted toma una buena decisión de liderazgo, pone una moneda en su bolsillo. Cada vez que toma una mala, tiene que usar su cambio para pagarle a alguien. Cada líder tiene una cierta cantidad de cambio en el bolsillo cuando inicia una nueva posición de liderazgo. De allí en adelante, su dinero aumenta o disminuye. Para crear confianza, el líder debe ser ejemplo de las siguientes cualidades: competencia, conexión y carácter. Pero no confiarán en alguien que tiene fallas en el carácter. En esa área, aún las caídas ocasionales suelen ser fatales. Ningún líder puede quebrantar la confianza de su gente y esperar seguir influyendo en ello. La confianza hace posible el liderazgo. Sansón y la ley del terreno firme. La confianza se forma por el carácter y la credibilidad del líder. ¿Cómo alguien que tuvo un inicio tan poderoso en la vida pudo terminar de tan mala forma? Desde todos los ángulos, Sansón pudo haber sido uno de los más grandes líderes de Israel. Sin embargo, cuando todo fue dicho y hecho, resultó ser uno de los peores. Sansón lo tenía todo. Era un niño especial, anunciado por el ángel de Jehová a sus padres. Tenía un destino y propósito divino. La Biblia narra que el ángel dijo: el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Jueces 13:5. Y aún desde niño Sansón fue bendecido por Dios, y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Jueces 13:24 y 25. Sansón realizó muchas hazañas de fuerza durante su vida y juzgó a Israel durante 20 años. Sin embargo, a pesar de su buen inicio, Sansón se metió en problemas muchas veces y finalmente acabó en mala forma. Terminó débil, ciego, esclavizado por los filisteos, de quienes se suponía debió librar al pueblo. ¿Por qué Sansón no llegó a ser el gran líder que tenía el potencial que prometía? Su carácter despreciable lo hizo indigno de confianza. Su carácter despreciable lo hizo indigno de confianza. Y eso destruyó su liderazgo. Era impetuoso, voluble,
lascivo, caprichoso, sentimental e imprevisible. Nadie podía descifrar sus intenciones, ni siquiera su nueva esposa, su suegro, ni los israelitas. Su gente lo ató y lo entregó a los filisteos para salvarse ellos mismos. La falta de confianza de Sansón se extendió a Dios. Antes de estar acabado, rompió su voto de nazareo. Primero, antes del matrimonio tocó un animal muerto. Jueces 14:9. Segundo, celebró una fiesta de bodas con mucha bebida alcohólica. Jueces 14:10. Y cuando finalmente rompió el tercer voto, al permitir que le cortaran el cabello, Dios quitó su unción de su vida. Dios le quitó la bendición. Jueces 16, 19 y 20. Sansón coqueteó reiteradamente con el desastre hasta que lo atrapó. ¿Cuántos terminarán bien? Hace algunos años, gloria a Dios, Dios nos da a cada uno un inicio suficientemente bueno como para terminar bien. Depende de nosotros vigilar nuestro carácter y edificar la confianza entre los demás para que Dios pueda usar nuestro liderazgo. La falta de integridad fue la ruina de Sansón. Cuando los líderes pierden eso, pierden también la confianza de las personas. Y cuando no tienen esa confianza, están acabados. Quizás Sansón pudo derrotar a unos cientos de filisteos al final, pero sin perder su autoridad y liderazgo como juez, así como su vida. Gloria a Dios. Siempre hay señales cuando un líder no está en terreno firme. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. Proverbios 10:9. Sansón tuvo tiempo para cambiar, pero no lo hizo. Jueces capítulo 14 y capítulo 15. Perfila en gran parte su impetuosa conducta y el fruto de su mal carácter. Sin embargo, el pasaje termina diciendo de Sansón: juzgó Israel en los días de los filisteos 20 años. Jueces 15:20. Observe la vida de Sansón y verá un patrón negativo de conducta que indicaba problemas. En términos de su relación con Dios y su liderazgo, en términos de su relación con Dios y su liderazgo ante el pueblo. De hecho, ningún líder se sale de los límites sin pasar primero las señales que indican que anda en terreno peligroso. Cuando usted como líder, o cuando yo como líder, andamos en un camino donde estamos mal, estamos tomando malas decisiones, estamos obrando de alguna forma de manera errada, siempre hay señales que indican que estamos en terreno peligroso. Y está en nosotros que podamos identificar y escuchar la voz de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque cuando un líder tiene una verdadera comunión con Dios, ¿me entiendes? Eso da como resultado la conciencia y la intuición.
Esos tres factores van de la mano: comunión, conciencia e intuición. Eso van de la mano. Esos son tres frutos automáticos de la relación verdaderamente con Dios. Entonces, cuando su conciencia cuando la conciencia no nos habla, es porque hemos hecho cosas mal, estamos en iniquidad, o sea, estamos pecando a conciencia. Por eso es que la palabra dice que si mi conciencia no me juzga, mayor que mi conciencia, solo Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes una buena relación con Dios, tu conciencia te va a hablar. La conciencia como tal es la voz de Dios dentro de nosotros. Gloria a Dios. Señales de un líder que está en problemas. Cuando los líderes comienzan a erosionar el terreno sólido de un liderazgo digno de confianza, normalmente exhiben una o más de las siguientes señales de que se están metiendo en problemas. Al igual que Sansón, los líderes en problemas. 1. No prestan atención a las debilidades evidentes en su carácter. Desde el inicio de su vida, Sansón tuvo problemas con la impureza sexual. Y debido a que no trató de refrenar su deseo, se salió continuamente de sus límites. En vez de honrar el mandamiento de Dios de no casarse con una mujer que no fuera hebrea, les pidió a sus padres una esposa filistea. ¿Por qué? Como dijo, ella me agrada. Jueces 14:3. Ella me agrada, le agrada su carne. Empezó a tomar decisiones reactivas, no era proactivo. La persona proactiva toma decisiones con base en principios y valores. ¿Qué principios más evidentes y universales que la Biblia? La persona reactiva toma decisiones conforme a sus necesidades inmediatas, a sus necesidades carnales. Gloria a Dios. Sansón se volvió reactivo, empezó a reaccionar. Gloria a Dios. Cuando un líder no se cuida de reparar las manchas en su carácter, estas empeoran. Las fallas lo llevan sin remedio en una espiral descendente que culmina en la destrucción del fundamento moral del líder. Terminan en la destrucción del fundamento moral del líder. 2. Se apoyan en el engaño para salvaguardarse. Cuando una persona coquetea con la desobediencia, a menudo se sorprende usando el engaño para defenderse. Esto ocurrió a Sansón. Era aficionado a las adivinanzas para engañar a los demás. Cuando traspasó completamente la línea de la obediencia para tener sus amoríos con Dalila, mintió repetidas veces. Para protegerse, le mintió 3 veces sobre la fuente de su fuerza. Cuando un líder tuerce la verdad en cualquier forma, da una señal segura de que está en problemas. Actúan impulsivamente. Una y otra vez Sansón mostró impetuosidad. Eligió a su esposa apresuradamente. No consideró las posibles consecuencias de plantear una adivinancia a los asistentes a la boda o al revelar la respuesta a su esposa filistea. En más de una ocasión se encontró en una batalla sangrienta como resultado de su espíritu impulsivo. El líder que no puede controlar su temperamento se pone en peligro a él y a sus seguidores. Manejan mal los dones que Dios le dio. Sansón poseía una fuerza increíble y una unción divina.
pero dio por sentado ambos dones. O sea, pensó que eran de él. Nunca honró a Dios, ni le dio gracias a Dios, ni reconoció que la fuente de su fuerza y de su unción proveniera de Dios. De hecho, a veces usó su influencia para jugar a fin de entretenerse. Después que el suegro le entregó su esposa al padrino de boda, Sansón abusó de lo que Dios le había dado para liberar a su pueblo, usándolo para venganza personal. Eso provocó la muerte del suegro de Sansón y de la hija del filisteo. Dios da dones para sus propósitos, y los dones son siempre mayores que la persona que los posee. Pero cuando el líder malgasta los dones y recursos provistos por Dios, siempre vienen consecuencias indeseables. Caen debido a algún punto de debilidad. Los que dan rienda suelta a sus pecados a la larga se ven consumidos por ellos. Cuando Sansón conoció a Dalila, finalmente encontró la horma de sus zapatos. El engañador fue engañado. El seductor fue seducido. Jugó con ella sabiendo que ella trabajaba para el enemigo. Pero ella se aprovechó de él y lo sedujo para que le dijera lo que tenía en su corazón. Jueces 16-18. Era un juego peligroso que Sansón perdió y le costó todo. Algunas personas les gusta creer que las imperfecciones privadas no van a tener consecuencias públicas, pero siempre las tienen. Los líderes no pueden eludir lo que son en verdad. Lo que hacen en las tinieblas saldrá a la luz. Cuando un líder pierde el contacto con Dios y con su pueblo, pierde la capacidad de aprender. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Proverbios 10-17. Si toma todas las fallas y problemas de Sansón y señala la que más problemas le causó, sería esta: perdió la capacidad de aprender. No importa lo que le ocurriera, bueno o malo, nunca pareció crecer en sabiduría. Siguió con su rumbo equivocado hasta su destrucción final. Cuando los líderes pierden su capacidad de aprender. Sansón es prácticamente el prototipo de un líder sin aptitud para el liderazgo. Estaba tan centrado en sí mismo y era tan indisciplinado y arrogante que perdió la aptitud de aprender. Las caraotas. Esa pérdida puede hacer que aún la persona más talentosa se convierta en un líder inútil. Bendito sea Dios. ¿Qué ocurre cuando los líderes pierden su capacidad de aprender? Se apoyan en su propia fuerza y entendimiento. No buscan la dirección de Dios ni la de los demás. Un líder sin la capacidad de aprender casi siempre se aleja del contacto con Dios y su pueblo. Proverbios 3, 5 y 6 declara: fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La vida de Sansón fue en la dirección opuesta. En repetidas ocasiones, Sansón usó la fuerza bruta para luchar con las dificultades. Cada vez que tenía un problema, reaccionaba con violencia en vez de tratar las faltas de su carácter.
cuando lo avergonzaron en la fiesta de su boda, mató a 30 hombres para tomar la ropa de estos. Jueces 14:19. Cuando los hombres de Judá lo entregaron a los filisteos, que es el único relato que tenemos de su interacción con el pueblo, mató a golpes a otro millar de filisteos. Jueces 15:15. Cuando fue sorprendido con una prostituta, arrancó las puertas de Gaza. Jueces 16:3. Sansón no siguió el consejo de sus padres. No hay ningún relato que indique que haya pedido consejo a su pueblo, ni miró a Dios en busca de dirección. Peor que eso, Sansón nunca reconoció a Dios como la fuente de su poder. Aun cuando las Escrituras afirman claramente que el Espíritu de Jehová era la fuente de su poder, se atribuyó a sí mismo el crédito. De un hombre con unción pasó a ser un hombre arrogante. No aprenden de sus errores. La vida de una persona puede ir cuesta arriba o cuesta abajo, dependiendo si el fracaso lo impulsa a ir hacia adelante o a ir hacia atrás. Observe la vida de Sansón y no verá progreso. Iba una espiral descendente. Gloria a Dios. Para que un líder pueda aprender de sus errores, debe ser suficientemente grande para reconocer sus errores, suficientemente inteligente para sacarles provecho, suficientemente fuerte para corregirlo. Nada es realmente un error, a menos que no aprenda algo de ello. Los líderes deben seguir aprendiendo si quieren seguir siendo líderes. Reaccionan en vez de dirigir. Los buenos líderes son positivos, mas las personas sin la capacidad de aprender pierden casi todo su tiempo reaccionando. Examine el registro de las reacciones de Sansón. Gloria a Dios. Son derrotados con facilidad. A la larga, la gente que no es capaz de aprender es derrotada. Aún el gran talento, como el de Sansón, puede llevar a una persona solamente por una corta distancia. Al final, Dalila engañó a Sansón. Y así terminó su liderazgo. Irónicamente, cuando más se apoyó en su propia fuerza y entendimiento, fue derrotado. Y junto con la derrota vinieron los resultados más destructivos. Cualquier cosa hecha con nuestra propia fuerza fracasará miserablemente o tendrá un éxito aún más miserable. La derrota de Sansón empezó con una falla de carácter. Esa falla, la cual dejó sin atender debido a su incapacidad espiritual de aprender, lo llevó a la erosión moral y al pecado sin confesar. Esto trajo consigo la destrucción. El Señor les bendiga.